Bien, chicos, vamos a completar la segunda parte. Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, profesor, sí se escucha. Listo, vamos a compartir la pantalla nuevamente. Empezamos nuestro desarrollo. Bien, vamos a recordar entonces el texto, sección B, texto 1. Atentos, por favor. Recordarles la pregunta 1, clave B, 1B, 2, C de casa, 3, D de dedo, 4, B de bueno y 5, D de dedo. Bien, vamos a continuar entonces con el texto dialéctico y luego les daré tiempo para completar el siguiente, ¿no? Bien, vamos a ver. Bien, texto 2A. El Estado debe regular los mercados, dice aquí. El Estado debe regular los mercados, dice, porque de esa forma consigue combatir el poder de los monopolios que muchas veces detentan el control, ¿no? O sea que los monopolios, para combatir de cosa, los monopolios. O sea, este texto está de acuerdo con que el Estado deba intervenir el libre mercado, ¿no? De ciertos productos y obturan, dice, obturan, de contexto, la libre competencia, o sea que limitan, ¿no? En este contexto limitan, detienen, limitan, prohíben. En una situación de monopolio, los precios fijados por las empresas son mayores y la cantidad producida es menor comparada con una situación de competencia. La diferencia entre precios entre el monopolio y la industria competitiva brinda como resultado una pérdida de bienestar social. Entonces, el primer motivo para lo cual está mencionando es que se pierde el bienestar social. Por ello, dice, en un mercado donde los monopolios campean, plantear las intervenciones del Estado resulta una medida imperativa, ¿no? Intervención del Estado, es imperativo. Del mismo modo, a veces se soslaya el hecho de que el mercado no genera la información adecuada para los consumidores, para que los consumidores puedan decidir con conocimiento de causa sobre sus adquisiciones o sobre las posibilidades de las que disponen. En una economía en la que predomina la información incompleta o asimétrica, dice, resulta difícil para los consumidores elegir los bienes y servicios que puedan contribuir en el mejoramiento de su vida. En estos casos, el papel del Estado es compensar la carencia o insuficiencia de información decisiva en ciertos mercados, particularmente los menos competitivos. Así, su intervención se torna completamente legítima, ya que el Estado se convierte en la entidad que protege el interés, dice acá, público. El Estado, dice, ¿no? Se convierte en la entidad que protege el interés público. Este es otro argumento, ¿no? Entonces, mira que acá el Estado debe regular, intervenir, ¿no? Los mercados. ¿Por qué? Porque esencialmente estos, correctos, no, van en contra del bienestar social y segundo, que también no protegen el interés público, ¿no? No protegen el interés público y el Estado sí. Bien, entonces aquí está, como se dice, claramente está a favor de la intervención. Sí. ¿Qué dice el texto B? La intervención del Estado, dice, en la economía es sin duda por completo ilegítima, o sea que no está de acuerdo. El Estado intervenga en la economía o en ello. En principio, dice, es necesario reconocer que la regulación estatal constituye una barrera de ingreso al mercado para nuevas compañías. Esta situación evita la instauración de una situación de libre competencia, se dice. Y dice, esta situación evita, dice, ¿no? Una instauración de libre competencia. Con el tiempo el Estado, tal vez de forma indirecta, dice, refuerza el predominio de ciertas empresas al colocar trabas. Trabas son problemas,
trabas, obstáculos para que nuevos competidores se integren al juego de oferta y demanda. Además, la regulación puede proteger los intereses de un grupo en detrimento quiere decir en disminución de la sociedad y en su conjunto. La regulación así puede convertirse en una herramienta para ejercer poder político. A ciertas compañías se les impide competir, mientras que a las más cercanas al gobierno se les brindan facilidades. Un efecto muy común en esta coyuntura es la pérdida de valor de los procesos de innovación. En efecto, la regulación, al proteger a una firma y evitar la competencia, desintensiva la innovación. Por tanto, el desarrollo de nuevos bienes y servicios no consigue elevar la calidad de los ya existentes. En casos extremos, la intervención estatal se convierte incluso en un obstáculo o obstáculo para la exploración de nuevos procesos de producción. En consecuencia, un mercado regulado paulatinamente genera la pérdida de bienestar de los ciudadanos. Entonces, este texto dice, ¿no?, que si se regula, si el Estado regula la economía, interviene en el mercado, igual va a perder, ¿no?, bienestar los ciudadanos. Bueno, esos son los argumentos que ellos sustentan. Ambos textos polemizan en torno a la incursión del Estado en el mercado. Entonces, ¿cuál sería la clave? Profesora, la legitimidad de la intervención estatal en la economía, ¿no? Mercado o economía. 1B. 2. La palabra obturar, ¿correcto? Significa impedir, pero yo estoy buscando el antónimo, dice. El antónimo. Por tanto, impedir, lo contrario sería facilitar. 2A. 3, de la argumentación del texto B, que está en contra, ¿no?, de la intervención del Estado a los mercados, poseen, dice, la capacidad de regularse internamente, ¿no? Entonces dice, de la lógica del texto B, los mercados no necesitan, dice, la intervención del Estado para regularse, ya que parece poseer un mecanismo interno que les permite autorregularse, ¿no? 3D. 4. Del texto A no se condice afirmar que la incapacidad del mercado para generar data adecuada, ¿correcto? Clave 4, 4B. Ya, 4B. Dista, o sea, se diferencia, está muy lejos de menoscabar o poner en riesgo, dice acá, el interés de los consumidores promedio. Entonces, según la argumentación del texto A, que sí está de acuerdo, las razones que legitiman la intervención del Estado en la economía del mercado es la incapacidad del mercado para brindar una información adecuada. Esta situación afecta negativamente el interés público. La clave es la letra B, chicos. 4B de beso. 5. Si la regulación estatal, dice, incluyera mecanismos para integrar nuevas empresas, o sea, si la regulación estatal incluyera mecanismos para producir empresas. La instrumentalización política, dice acá, de la intervención perdería asidero. ¿Qué significa asidero? Fundamento, base, razonamiento. Entonces dice, si la regulación estatal, o sea, si el hecho de que el Estado intervenga, dice acá, incluyera siempre, ¿no? Siempre. Mecanismos para integrar nuevas empresas quiere decir que si el Estado interviene, pero ayuda a las empresas, porque las crea nuevas empresas, entonces la cuestión política, la instrumentalización, quiere decir utilizar a la política como si fuera un instrumento de intervención estatal, perdería asidero, ¿no? Perdería asidero, ¿qué significa? O sea, que la gente pensaría que el Estado ayudaría a las empresas y por tanto estarían de acuerdo en que el Estado intervenga
en la economía. ¿Correcto? 5C. Bien, tenemos el texto 3 de la sección B y la sección Passage. Vamos a dar solo 10 minutos al texto 3. Rápidamente, 10 minutos, menos, porque es rápido, es pequeño. Y pasamos al Passage 1 y 2. Entonces vamos a dar 3 minutos, ¿está bien? ¿Les parece? Texto 3, terminamos la sección B. Texto 3 y luego ya pasamos a la sección C. Texto 3, sección B, 10 minutos, por favor. Estamos 12:20, 12:30. Continuamos, ¿ok? Adelante.
Jóvenes, ¿listos? Sí, perfecto. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver el último texto, ¿correcto? El último texto de la parte de la sección B. Texto 3, Tupac Amaru II. ¿Sí? Dice, Tupac Amaru II, perdón, paso acá. Tupac Amaru II fue, dice, un mártir incaico al que quisieron ejecutar amarrándolo, dice, ¿no? Amarrándolo por sus 4 extremidades en forma de X, de X, ¿no? A 4 caballos, jalándolo en direcciones, dice acá, ¿no? Jalándolo en direcciones opuestas con la intención de desmembrarlo. Como no pudieron lograrlo, lo decapitaron. En la práctica laboral no es raro encontrar ejecutivos sometidos a estas situaciones, dice acá, ¿no? Que he denominado el síndrome Tupac Amaru y que se caracteriza por las, por las tensiones a las que muchas veces, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de, empieza con una anécdota, ¿no? Hablando de Tupac Amaru y el desmembramiento de este, y luego menciona un síndrome, el síndrome Tupac Amaru, que se caracteriza por las tensiones que muchas veces está siendo sometido el ejecutivo. Las tensiones propias, dice, las tensiones propias de su actividad laboral, fidelidad con su trabajo, competitividad empresarial, frustraciones para no lograr las metas, incertidumbre laboral, desocupación, pérdida del trabajo, dificultad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas, inactividad, búsqueda de nuevos empleos, tensiones familiares, dificultades con la pareja o los hijos, tensiones económicas, hipotecas, presupuesto insuficiente, tensiones biológicas, malestares, enfermedades, tensiones emocionales, frustraciones, romances, tensiones conductuales, alcoholismo, adicción a las drogas, juegos, relaciones paralelas u otras tensiones propias de la vida privada del ejecutivo pueden configurar el síndrome, estas son las características de Tupac Amaru. Anclajes frecuentes donde se amarra el ejecutivo, dice, ocupas un cargo primordial. Estás con 20% de sobrepeso, tienes serios problemas familiares, tienes problemas financieros, bebes más de 7 mujeres o 14 hombres copas de licor durante la semana laboral, bebes más de 4 tazas de café en el trabajo, fumas tabaco diariamente, fumas marihuana o inhalas cocaína en los días laborales, tienes serias dificultades de memoria o concentración, tienes relaciones sexuales o sentimentales conflictivas, estás en tratamiento de algún trastorno psicológico, comes de todo y a cualquier hora, tienes problemas en tu trabajo, rindes menos, estás desactualizado en tu especialidad, llegas tarde o faltas sin justificación. Te han llamado la atención por alguno de los problemas anteriores, no sabes cómo soltarte, o sea, cómo desprenderte, de alejarte o lograr que te suelten esos problemas, este es un indicador de tu estrés Tupac Amaru. Segunda característica. Algunos, dice, como Tupac Amaru, podrán resistir inicialmente el desmembramiento, otros con el mismo, dice, serán decapitados por el mundo, ¿no? De la economía y las finanzas y por una sociedad cada día más exigente en novedades a las cuales no siempre es fácil adaptarse o adoptarlas. Por eso el ejecutivo debe identificar las tensiones, estreses que lo jalan de todas las direcciones, ¿no? Y tratan o pueden desmembrarlo y aprender a soltarlas o soltarse, pues por una de ellas puede arruinar su vida laboral o personal, pero también puede arruinar a su empresa, a su familia y su futuro. Principalmente el autor quiere, ¿no? Lo que quiere es exponer y advertir, ¿no? Porque es un advertir, cuidado, dice, ¿no? Pues puede arruinar su vida laboral, ¿no? Entonces está advirtiendo, en la última parte nos advierte al ejecutivo el síndrome de Tupac Amaru en el ámbito empresarial. 1B. 2. La palabra soltarse de estas es escaparse, ¿no? Escaparse, ¿no? Liberarse también puede ser, ¿no? Entonces, en este caso es escaparte, ¿no? Porque es algo que es un problema, ¿no? Lo que quieren esta persona es escapar, ante esa desesperación intenta escapar, ¿no? Porque está anclado en estos problemas. Soltarse, escaparte, ¿no?
Es una dicción. 2B. 3. Resulta incompatible, dice acá el texto, e incompatible aseverar que los anclajes que atan, dice, al Ejecutivo afectan los recursos financieros en la obtención y la administración del dinero en el país. Bueno, los anclajes evidenciados por los ejecutivos son el consumo de una dieta dañina y desorganizada, consumo de sustancias, como les decía, ¿no? Drogas, marihuana o cocaína, relaciones tóxicas afectivas o sentimentales y falta de decisión, entre otras. Además, afecta la economía del ejecutivo, no la economía del país, según el texto. Entonces acá dice, los recursos financieros en la obtención y administración del dinero en el país, dice, no, porque el texto dice que no es del país, solamente afecta la economía de él, del Ejecutivo, no de un país. 3D, por eso es incompatible. 4. De las tensiones biológicas a las que está sometido el Ejecutivo, se infiere que 4A perjudican, dice, gravemente, ¿no? La salud provocado por un estrés incontrolable. Las tensiones biológicas se caracterizan por malestares o enfermedades, por ello se infiere que la salud estaría perjudicándose, ¿no? 4A. 4A. Y finalmente, 5. Si el Ejecutivo pudiera identificar y controlar todo tipo de tensiones, entonces 5 de dedo. Conservaría su vida personal, empresarial y familiar en un buen estado. ¿Por qué decimos esto? Ay, disculpen, acá tengo que borrar. ¿Por qué? Porque justo en el texto al final dice, ¿no? Conservaría su vida personal, empresarial y familiar, dice, ¿no? El autor señala, dice que el ejecutivo debe saber identificar las tensiones, si no arruinaría su empresa, su familia y su vida futura. 5D, ¿dónde está esto? Está en la parte final, ¿no? Aquí está. Recuérdenlo. Puede arruinar su vida laboral, personal, pero también puede arruinar a su empresa, a su familia y su futuro. Pregunta número 5 es esta. Bien, entonces tenemos aquí la pregunta 5 sería la clave D de dedo. 5D. Bien, chicos, tenemos ahora el passage 1, que es de Chernobyl, Pripyat, que es esta explosión terriblemente que hubo una explosión terrible, ¿no? Atómica, que contaminó toda esta parte, ¿no? De Pripyat y Chernobyl. Y vamos a leer ese texto y luego vamos a leer el siguiente texto que es Earth's Internal, ¿no? Engine, que es el motor interno de la Tierra. También es un texto de geografía, ¿no? De geofísica y vamos a verlo. Entonces vamos a darles, son las 12:35, 45, 12:50, yo creo que ahí terminaríamos, ¿no? Bien, vamos a leer el passage 1 y 2. Vamos a darles unos, son 12:10, 12:40 prácticamente. 12:50 retornamos, ¿ok? ¿Está bien? Vamos chicos, adelante.
Mis queridos alumnos, retornamos. Terminamos la tercera parte, la sección del inglés. Passage number 1, number 2. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, chicos? Listo, vamos entonces a completar. Bien. Tenemos aquí la traducción, ¿no? Chernobyl, al igual que otros reactores nucleares, no está ubicado en o cerca de una ciudad importante. La ciudad más cercana es la vecina Pripyat, construida en 1970 junto con el reactor. Entonces vamos a ver este punto. Estamos hablando de Chernobyl, Pripyat, reactor. En las semanas posteriores a la explosión en la planta de energía nuclear, ¿correcto? Se evacuó unas 116,000 personas que vivían en Pripyat y dentro de un radio de 30 kilómetros, 19 millas del sitio. 2 personas murieron por la explosión inicial y otras 28, en su mayoría trabajadores de la planta y socorristas, murieron en las semanas siguientes por quemaduras y exposición a la radiación. Las estimaciones del número, dice, de muertos varían ampliamente y la Organización Mundial de la Salud sitúa las muertes relacionadas con enfermedades a largo plazo en al menos 4,000 millones más se verían afectados. Hasta el día de hoy, solo los trabajadores de la planta, los funcionarios gubernamentales o los grupos turísticos aprobados pueden ingresar a la zona de exclusión de 30 kilómetros. El área donde se pensaba que la lluvia radioactiva era más alta, estos recorridos han estado en funcionamiento desde el 2011, cuando las autoridades consideraron seguro visitarlos. Bien, vamos entonces aquí al texto. Dice, what is the subject of the passage? What is the subject? El incidente de Chernobyl y las repercusiones de la ciudad de Pripyat. Repercusiones no, porque no hablan de las repercusiones de Pripyat, ¿no? Algunas preocupaciones que debes tomar si quieres visitar Chernobyl, no te dice que hay que visitarlo. Nos quedaríamos con la C y con la D. En este caso sería la letra D. Zona afectada por la radiación de Chernobyl, número de muertos y recorridos recientes allí, ¿no? Entonces, Chernobyl radiation affected zone, death toll and research tours there, ¿no? The passage includes information about the 30-kilometer radius of affected zone, the number of victims and recent tours in the affected zone since 2011, ¿no? Entonces tenemos esta forma. 1D. 2. The word ensues could be, a ver, ¿dónde está ensues? Where is this word? Located near closest the neighborhood, Pripyat, explosion number, were evacuated. Key to the initial explosion were workers' insurance exposure, while organized disease related to the upper tourist groups can go within the area follows the thought to be highest in the world. No está, ¿no? ¿O sí? A ver, déjeme ver. Ok, no está, pero dice, la palabra since podría ser reemplazada por following, ¿no? Entonces dice, the word since refers to the idea that will have soon, ¿no? Happen soon. So, the synonyms are following, next, or coming, ¿no? Entonces, la palabra aquí, swings, significa viene, siguiente o próximo. Entonces, ¿cuál sería? Following, siguiente, ¿no? Following is siguiente. 2B. 3. From the victims in Chernobyl, we can infer that. ¿Cuál sería la clave, chicos?
Dice acá, de las víctimas en Chernobyl podemos inferir que muchos de ellos podrían haber vivido en Pripyat, ¿no? Pripyat. ¿Por qué? Porque estaba cerca, dice, ¿no? Pripyat was the nearest town for the nuclear plants and millions of people were affected. So many people from Pripyat could have been victims. Entonces dice acá que muchas podrían haber vivido en Pripyat, ¿no? Muchos de ellos, de las personas afectadas, han podido vivir en Pripyat, porque era la zona más cercana, ¿no? Era la ciudad más cercana a la planta nuclear. 3A. 4. Vamos a ver acá la 4. Dice, it is inconsistent to affirm about the exclusion zone. Es inconsistente afirmar acerca de la zona excluida. ¿Fue testigo de la muerte instantánea de miles? ¿Fue instantáneo? No fue instantáneo. Witnesses the instant of death of thousands of people. Falso. Murieron, sí, pero la radioactividad también a largo plazo afectó a millones de personas, ¿no? La radioactividad afectó a millones de personas después. Murieron, sí, algunos, pero dice acá, la zona de exclusión es donde se pensaba que la radioactividad era más alta, ¿no? Millones de personas se vieron afectadas por la radioactividad, pero el pasaje dice que solo 2 personas murieron después de la explosión inicial. Los millones de personas afectadas no murieron instantáneamente, murieron después por producto de la radioactividad, ¿no? 4D, de la contaminación. 4D. 5. If the town of Pripyat had been built 100 kilometers away from the nuclear reactors in 1970, then, si la ciudad de Pripyat se hubiera construido ya no a 30 kilómetros, sino 100 kilómetros, lejos de la planta nuclear, dice acá, no habría habido necesidad de evacuar a las 116 personas allí, ¿no? 5B. Bien, passage, ahí está, 5B de beso. Passage 2. Vamos al passage 2. Earth's internal engine is running about 1,000 degrees Celsius, about 1,800 degrees Fahrenheit, hotter than previously measured, providing a better explanation for how the planet generates a magnetic field, and a study has found. El motor interno de la Tierra está funcionando a unos 1000 grados Celsius, alrededor de 1800 grados Fahrenheit, más caliente que lo medido anteriormente, lo que proporciona una mejor explicación de cómo el planeta genera un campo magnético, según ha descubierto un nuevo estudio. Un equipo de científicos midió el punto de fusión del hierro con alta precisión en un laboratorio y luego se basó en ese resultado para calcular, dice, la temperatura en el límite del núcleo interno y externo de la Tierra. Y ahora se estima en 6.000 grados centígrados, alrededor de 10.800 Fahrenheit. Eso es tan caliente como la superficie del Sol. La diferencia de temperatura importa, porque explica cómo la Tierra genera su campo magnético. La Tierra tiene como núcleo interno sólido rodeado de un núcleo externo líquido, que a su vez tiene el manto sólido pero fluido, dice, sobre él. Debe haber una diferencia de 2.700 grados Fahrenheit, 1.500 centígrados, entre el núcleo interno y el manto, para estimular los movimientos térmicos, que junto con el giro de la Tierra crean el campo magnético. La temperatura central medida previamente no demostró suficiente diferencial, desconcertando a los investigadores durante 2 décadas. Los nuevos resultados se detallan en la edición del 26 de abril de la revista Science. Muy bien, el texto trata principalmente de una nueva medida, ¿no?, del núcleo interno de la Tierra que permite explicar sus campos magnéticos, ¿no? La clave es la letra A. The passage describes the new study that measures again the temperature of the Earth's inner core. The result of that study allows scientists to better explain magnetic fields. 1A. 2. Puzzling, ¿no?
La palabra desconcertante, puzzling, significa confuso, ¿no? Como enrevesado, como un rompecabezas, como muy confuso. Los investigadores estaban desconcertados en el pasado porque no podían dar una explicación a los campos magnéticos. Los resultados fueron confusos o confusos, ¿no? Ahí dice confusores o perplexores. No, es una mala traducción ahí. Son confusos o perplejos, confusos, así hay que ponerlo. Mejor. Confusos. Listo. Entonces, ajá. Listo. La clave sería B. Puzzling, confusing. Ok, confuso. Researchers were puzzling in the past because they could not give an explanation to magnetic fields. The results were confusing or perplexing. Perplejo, ¿no? Perplejo. 2, B de beso. 3. We can infer about the boundary of Earth's inner and outer core that, dice, podemos inferir sobre el límite del núcleo interno y externo de la Tierra que C, ¿no? Los científicos creían que la diferencia de temperatura era inferior, dice, a 1500 grados, ¿no? Ellos, dice en el texto, tiene que haber una diferencia de 2700 grados Fahrenheit entre el núcleo interno y el manto para estimular los movimientos térmicos. Dice que junto con el giro de la Tierra crean el campo magnético. Ese es el porqué del campo magnético. También dice, la temperatura central medida previamente no demostró suficiente diferencia. Eso significa que la medición anterior del científico fue inferior a 2700 grados Fahrenheit. Clave 1, C de casa, ¿ok? 1C de casita. C de house, C de house, C de casa. 4, de acuerdo con el texto, es inconsistente argumentar que el campo magnético de la Tierra depende exclusivamente de los movimientos térmicos, pues, chicos queridos, depende exclusivamente de los movimientos térmicos. Es inconsistente, ¿por qué? Porque no depende solo de ello. El texto explica que debe haber una diferencia de temperatura junto con el giro de la Tierra. El diferencial o la diferencia no es excluyente, ¿no? No es excluyente, ¿no? Temperature differential is not exclusive, no es exclusivo, no es exclusivo, excluyente, ¿no? No es exclusivo. O sea que hay otros factores. 4A. 4A. Y 5, finalmente, finally, if it were impossible to measure where the melting point of iron is in the present, si fuera imposible medir cuál es el punto de fusión del hierro en el presente, 5C, it would be very difficult to know the Earth's inner core temperature. 5C. Los científicos miden el punto de fusión del hierro para inferir, dice, ¿no?, la temperatura del núcleo interno y externo de la Tierra. Es así que a partir de esa inferencia, clave C, sería muy difícil saber la temperatura del núcleo interno de la Tierra. O sea, los científicos funden el hierro para saber, tener una inferencia a través de ello, cuál es la temperatura del núcleo interno y externo de la Tierra. Por tanto, la 5 es la clave C, porque sería imposible, ¿no? Casi imposible medir eso, medir el núcleo interno de la Tierra. Y se hace una comparación. 5, C de casa. Bien, chicos, eso es todo. Creo que ya estamos en el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la clave de la pregunta 1? La clave es de la 1, Xiomara, es la A. A new measure, una nueva medida del núcleo interno de la Tierra que permita explicar sus campos magnéticos. 1A, ¿correcto? 1A. Listo. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Bye, bye, jóvenes.